Buenas noches, compañero. Bien, les saluda Jennifer Hernández. Miren, el objetivo de esta reunión pues es poder resolver lo que es el cuestionario correspondiente a la práctica número 4 del Laboratorio de Microbiología General. Creo que se ve en pantalla, son 4 interrogantes. Entonces la idea es que Sí, entre sí, todos, compañera. lo podamos resolver. Bueno, ¿verdad? El objetivo es, como dice la compañera, desarrollar lo que es el cuestionario. Hay otras el reporte, pero eh, ya es como que individual cada quien, ¿verdad? Posteriormente solo vamos a nosotros, por ahorita vamos a desarrollar en conjunto, o sea, nosotros en grupo, lo que es el cuestionario. No sé quién desea empezar con la pregunta número 1. Tenemos 4 preguntas. La pregunta número 1 es, ¿cuáles son los factores que componen los alimentos? ¿Alguien que nos puede ayudar con la pregunta número 1? Bueno, si quieren, bueno, creo que ya todos más o menos ya habíamos hecho una previa investigación relacionada con cada pregunta, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo ir con la primera, que es lo que decía el compañero Carlos, dice que cuáles son los factores que descomponen los alimentos. Bueno, se dice que sobre estos factores, bueno, más bien se dice que la descomposición de los alimentos es un proceso influenciado por factores como la exposición a la luz, la humedad, la temperatura y la resequedad. Incluso también puede ser el momento del manejo del alimento o la manipulación. Y también hay otros factores como el oxígeno, algunos microorganismos, las enzimas, la humedad, la luz, o sea, que también tienen parte fundamental en lo que es o más bien que ayudan a descomponer los alimentos. Entonces, no sé si lo pueden ver en pantalla, que era lo que les mencionaba de una manera un poquito más resumida, ¿no? ¿No? Aquí tenemos el oxígeno, los microorganismos, las enzimas, la humedad, la luz, la temperatura, que era bastante relacionado con la práctica que nosotros hicimos, ¿no? Entonces no sé Sí, sí, Correcto. cómo la ven. correcto. Pues parece bien, está correcta la respuesta. Bueno, entonces continuamos. Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con la pregunta número 2. Bueno, mi nombre es Carlos Varela, ¿verdad? Y vamos a ver lo que es la pregunta número 2, que nos plantea de que el proceso de descomposición de los alimentos suele ser más rápido. ¿Por qué razón? O sea, aquí la doctora nos está pidiendo la razón o las razones por lo que el proceso de descomposición de los alimentos suele ser más rápido. Eh, bueno, el proceso de descomposición de los alimentos suele ser más rápido en presencia de oxígeno. Si el alimento se encuentra bajo el agua, el proceso de descomposición es más lento. Bueno, aquí influye mucho lo que es el oxígeno, ¿verdad? Para que el alimento pueda descomponerse más lento, ¿verdad? Cuando tiene presencia de oxígeno. Cuando tiene presencia de oxígeno suele ser más rápido, ¿verdad? Y el alimento cuando se encuentra bajo el agua, el proceso de descomposición es más lento. Bueno, bajo el agua no tenemos oxígeno, ¿verdad? Entonces esto se vuelve más lento, lo que es la descomposición del oxígeno. A estos últimos microorganismos se les conoce como anaerobios, dado que pueden actuar en ausencia de oxígeno y al estar en presencia de materia orgánica. Bueno, estos
microorganismos, ¿verdad? Los anaerobios son los que habitan, por ejemplo, en el agua, como estábamos aquí hablando de la pregunta número 2, que son los que están bajo el agua, ¿verdad? Y pueden sobrevivir sin lo que es el oxígeno. No sé si podríamos reforzar la pregunta número 2. O está bien así, según, no sé ustedes. Pueden opinar. Pues, en mi opinión, la pregunta está bien, está bastante bien. Sí, igual la mía tiene algo que ver con lo que es lo que están preguntando. Ok, entonces ya estaría la 2, seguiríamos con la 3, que la pregunta 3 dice cuál es el efecto del almacenamiento en frío. ¿Alguien que quiera colaborar con la pregunta 3? Bueno, sería yo quien les respondería a eso, ya que cuando nosotros almacenamos un alimento en nuestro refri, por decir así, eh, suele conservarse más tiempo, entonces la respuesta iría algo como el efecto en almacenamiento en frío ralentiza el crecimiento microbiano, conservando por más tiempo el valor nutricional del alimento, como también su olor y sabor. Bien, entonces No sé ahí estaría. si lo tiene la compañera. Ahí está. Ok, entonces ya vamos por la 3, ¿verdad? Sí. Concluimos con la pregunta 4, que dice que ¿a qué se le llama lesión celular por congelación? ¿Quién nos colabora Sí, con? sí, yo voy a ayudar con la pregunta número 4. Bueno, así como el compañero dijo, la pregunta dice, ¿a qué se llama lesión celular por congelación? Bueno, eh, yo lo que entendí más que todo es la lesión más frecuente que ocurre siempre en las carnes, ¿verdad? Por el mal congelamiento, por el mal proceso de congelación. Bueno, la respuesta sería, a simple vista, un producto quemado por bajas temperaturas tiene una gran cantidad de cristales de hielo, adopta un color marrón oscuro, se deshidrata y se daña la estructura. Las responsables de este proceso son las moléculas de agua en los alimentos y el hielo de congelación que produce quemaduras por quemadura. No sé qué les parece. Yo agregaría un poquito lo que dice esa última pregunta. Ok, Ana, díganos. Sí, ¿qué más agregaríamos? También dice que la congelación es una lesión que se da a los tejidos de lo que es una carne, podría ser, al tejido de congelamiento que se le da a la carne. Estas manifestaciones iniciales pueden ser engañosamente benignas, pero porque la piel tiene aspecto blanco, también presentan y está entumecida debido a lo que lo que es la temperatura o lo que es la congelación. Eso también se le llama lo que es una lesión, congelación, es lo que se le llama también una lesión por congelación. Sí, correcto, lo que dijo la compañera. Sí, Pues yo no, la creo que verdad entonces la es que respuesta con esa sí, dos yo creo que igual, respuestas. yo creo que considero que está bien lo que lo que agregaba Elena.
Igual sobre la pregunta número 3, que dice cuál es el efecto efecto del almacenamiento en frío. O sea, sí es lo que mencionaba la compañera Sandra, que lo que hace es como conservar, ¿no? Por más tiempo el valor nutricional del alimento. Y entonces también lo que hace es como mantener estáticas, por decirlo así, o inhabilitadas ciertas enzimas o ciertas bacterias que descomponen el alimento. Entonces, cuando ya sacamos el alimento del almacenamiento en frío o del refrigerador, que creo que es lo que más comúnmente nosotros utilizamos, entonces el alimento ya puede descomponerse. Entonces, no es que elimine esas enzimas o que elimine esas bacterias que lo descomponen, sino que simplemente están ahí como estáticas y al momento de sacarlo de ese tipo de almacenamiento se vuelven a activar y pueden volver a causar el daño en el alimento. Sí, exacto. Correcto, correcto, así es, compañero. Bueno, tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? Sobre eso, de la misma pregunta, el efecto del almacenamiento en frío, que es justamente lo de nuestra práctica, ¿verdad? Hemos metido, por ejemplo, de un banano, pusimos la mitad en el congelador y la mitad al aire libre, ¿verdad? Pudimos ver que hay una gran diferencia, ¿verdad? Que el que está en el congelador, pues se mantuvo, los microorganismos, pues no pudieron dañarlo, a diferencia del que estuvo en el aire libre, ¿verdad? Que se fue, o sea, acumularon más microorganismos y el banano se fue, por ejemplo, poniendo un poco color más oscuro y fue cambiando sus características. Sí, ahí se puede Sí, sí, decir que lo que son las enzimas trabajaron en el alimento y lo descompusieron. sí, además que como es un alimento que no ha sido así con procesos de conservación, entonces es más fácil para las enzimas descomponerlo. Pero Sí, igual, agregando un poco más. Ok, sí, bueno, siga. también podemos decir que no con todos los alimentos sucedió lo mismo, porque por ejemplo en la leche eh, se conservó por un tiempo, pero ya al momento de tomar el ejemplo como de los 4 días, pues ya no pudo ser consumible. Los resultados para este alimento no son consumibles, la verdad. Sí, no, agregando un poquito lo que menciona Sandra, es más o menos como lo que pasa con el pan. Si bien igual, ¿no? Con este alimento tuvimos que dejar al aire libre y otro exponerlo al almacenamiento en frío, pero este es un tipo de alimento que no está hecho para este tipo de almacenamiento, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué es lo que pasó? Y son cambios bien notorios. El que estaba afuera o el que estaba al aire libre se pone como un poco más reseco. Y el que está, como está expuesto ya como a temperaturas más bajas, el que está dentro de un almacenamiento en frío, lo que pasó fue que se puso como, o sea, todo lo contrario, se puso como más húmedo, como más esponjoso. Y por supuesto ninguno de los dos era apto para el consumo humano. Sí, porque este tipo de alimentos lo que lleva es un almacenamiento al vacío, como o herméticamente en bolsas. Exacto. Lo que sí fue Sin curioso es que, o sea, que creo que nosotros en algunas otras ocasiones hemos podido observar el crecimiento de moho. Y lo que sí pasó aquí es que, o sea, no se vio, y si hubo, no está como muy a simple vista. Entonces eso es algo. Sí, sí, a veces falla. Y es igual que en el jamón, que aunque esté así en la refri, ya fuera del empaque en el que viene, pierde características, ya empieza a oler un poco mal, ya pierde de color, ya no es el mismo. Y aún así estando en la refri, entonces, fuera del empaque, pasa lo mismo que en el pan, nada más que el pan no está hecho para la refrigeración. Sí,
así es. O sea, sí hubo cambios, pero de repente no hasta el punto de llegar o sea, a descomponer como tal el alimento, pero claro que se alteró, ¿no? Por diferentes factores, que era lo que mencionábamos en la primera pregunta. Y también eso va a variar del tipo del alimento. Sí, o sea, sí es dependiendo del tipo de alimento, ¿verdad? Porque hay semi-alterables, alterables y los otros, ¿verdad? Que no son alterables. Entonces, o sea, va a depender mucho de eso, porque cada quien nos dividimos, cada quien eh, se encargó de un alimento o de una fruta y al final no tenemos los mismos resultados porque son totalmente diferentes. Por ejemplo, las no alterables son las harinas, las semi alterables son algunas de las frutas, las alterables son, por ejemplo, las carnes crudas. Igual que las Eso verduras. En mi caso yo iba a hice ser, lo que fue la prueba con el tomate. sí, iba a ser relativo, ¿verdad? No todos obtuvimos los mismos resultados, pero podemos conocer, podemos comprender, ¿verdad? De que dependiendo del tipo de alimento o de sustancia. Ok, entonces creo que aquí ya concluimos con lo que es el cuestionario, ¿verdad? Cabe recalcar que ya desde el principio, cuando la doctora nos envió lo que es el reporte, ¿verdad? Nos dividimos el alimento y cada quien ya tiene sus resultados y que es posteriormente lo que vamos a hacer, ¿verdad? O que ya tenemos hecho, que es llenar los cuadros, ¿verdad? Que están en el reporte para que ya tengamos todo lo que es el mismo. Sí, no, bueno, al menos de mi parte, chicos, no creo que, o sea, no tengo más nada que agregar. Entonces, no sé si alguien desea agregar algo o pues nos quedaríamos hasta aquí. Bueno, sería hasta aquí porque eso es lo único que podríamos, o lo que teníamos que discutir o, o desarrollar en conjunto, ¿verdad? Lo demás es ya individual y cada quien lo tiene, entonces aquí terminaríamos la reunión. Bueno, listo. Nos vemos, chicos. Se despide de usted, Jennifer Hernández. Carlos Varela. N. Uceda. Sandra Mejía.